Existen dos tipos de acciones del controlador. Ahí están los cuatro elementos: el proceso, el sensor, el controlador y el elemento final de control, ¿no? El sensor mide la variable de control del proceso, envía al controlador, el controlador lo procesa, envía una señal al elemento final para que éste actúe sobre el proceso. Fíjense aquí en este primer caso. Imaginen que la señal que viene del sensor por alguna razón empieza a aumentar. Yo no quiero que aumente, quiero que esto más bien regrese a su valor original, pero veo que está aumentando. Para que esto regrese, vamos a suponer que la señal que sale del controlador tiene que ser hacia abajo, o sea, tiene que empezar a disminuir. Por ejemplo, la variable que usted está controlando es la temperatura de un tanque, de un fluido. Y esa temperatura es originada porque usted está inyectando en la chaqueta vapor, un fluido caliente. Entonces, eso está calentando al fluido. Pero de repente vemos que la temperatura del fluido empieza a aumentar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no hay que echarle menos vapor, pues, ¿no? Y para agregarle menos vapor, ¿qué hace usted? Pues hay que cerrar la válvula un poco, ¿allá? Entonces usted le envía una señal, cierre la válvula. Cuando usted tiene esta acción en donde la variable de control aumenta y la acción del controlador es disminuir, usted está frente a un controlador de acción inversa. En cambio, cuando usted está frente a un controlador en donde para controlar la variable de control, usted lo que tiene que hacer es aumentar la señal del controlador, está frente a un controlador de acción directa. ¿Cuándo sería esto? Por ejemplo, vamos a suponer que esto sea un reactor exotérmico y la temperatura por alguna razón está aumentando, y vamos a suponer que el elemento final fuese una válvula que regula o que manipula el flujo de agua fría. Si la temperatura empieza a aumentar, hay que echarle más agua fría, pues entonces hay que abrir más la válvula de agua fría, y estoy frente a un controlador de acción directa. ¿Cómo se maneja internamente la matemática de estas señales? Fíjese acá. En el caso de de un controlador de acción inversa, el error, bueno, sería el set point menos la variable de control en estado dinámico, y en estado estacionario sería, pues, aquí está el error, que vendría a ser la diferencia entre el set point. Vamos a suponer que el set point es esto. Entonces, si restamos el set point menos la variable de control, tendría pues la señal del error. En términos de variable de desviación, esto se convierte en esto, en variable de desviación. Y en términos de la transformada de Laplace sería esto. En el caso de un controlador de acción directa, es lo contrario. Se resta la variable de control menos el set point. En términos de variable de desviación tendría esto, y en términos de transformada de Laplace tendría esto. Generalmente, la mayoría de los controladores son de acción inversa, pero si hubiese un controlador de acción directa, tendría que ser, el cálculo del error tendría que darse de esta manera. ¿Y quién decide si es de acción inversa o acción directa? Usted, porque usted está elaborando el lazo de control. Entonces usted tiene que decidir cómo debe actuar ese controlador, de manera directa o de manera inversa. Entonces va a depender del proceso, ¿no? Y de cómo usted ha elaborado su lazo.